Bienvenidos un día más a este vuestro canal, donde el drama, la pasión y las lágrimas son el pan nuestro de cada día. Espero que estén súper bien, con un cafecito calentito en mano y listos para sumergirnos en el torbellino de emociones que nos traen nuestras series favoritas. Hoy preparen sus pañuelos, porque vamos a hablar de un momento que nos ha dejado el corazón hecho añicos, un adiós que nos ha robado el aliento, la despedida entre Halil Ibrahim y Esla. Sí, lo sé, tan solo recordar la escena ya me pone la piel de gallina. Una despedida cargada de sentimientos encontrados, de promesas rotas y de un futuro incierto que nos ha dejado a todos con un nudo en la garganta. Pero antes de que sigamos, un pequeño favor. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tenemos análisis de personajes, teorías conspirativas, resúmenes semanales y, por supuesto, los momentos más impactantes de nuestras series turcas preferidas. Así que únete a esta gran familia de adictos a las telenovelas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desmenuzar esa despedida entre Halil Ibrahim y Esla. ¿Por qué fue tan emotiva? ¿Qué la hizo tan especial? ¿Y qué podemos esperar de su relación en el futuro? Preparaos porque el viaje va a ser intenso. Desde el principio, la relación entre Halil Ibrahim y Esla ha sido una montaña rusa de emociones. Hemos visto momentos de ternura infinita, de pasión desbordante, de risas contagiosas y, por supuesto, de drama, mucho drama. Pero a pesar de todas las dificultades, de todos los obstáculos que se han interpuesto en su camino, siempre han logrado encontrar la forma de volver el uno al otro. Su conexión es innegable, una fuerza poderosa que los une a pesar de las circunstancias. Pero esta vez, las cosas son diferentes. La despedida que presenciamos no es una simple discusión, no es un malentendido pasajero. Es una ruptura, una separación dolorosa que parece definitiva. Y es precisamente esa sensación de final lo que la hace tan devastadora. Recordemos el contexto. Halil Ibrahim, atormentado por su pasado, consumido por la venganza, se ve obligado a tomar una decisión difícil, una decisión que lo aleja de Esla. Sabe que estar con ella la pone en peligro, que su mundo oscuro y violento no es el lugar adecuado para ella. Y aunque le duele en lo más profundo de su ser, decide alejarse para protegerla. Es un sacrificio que le carcome el alma, una renuncia a la felicidad que tanto anhela, pero que cree que no merece, al menos no a costa de la seguridad de Esla. Él es un lobo herido arrastrando cadenas de un pasado que lo persigue, y no quiere que ella quede atrapada en esa red de dolor y venganza. Esla, por su parte, se niega a aceptar esta separación. Lucha con uñas y dientes por su amor, intenta convencer a Halil Ibrahim de que juntos pueden superar cualquier obstáculo. Pero él está decidido, su corazón está blindado por el miedo y la culpa. Ella ve en Halil Ibrahim la posibilidad de un futuro juntos, un refugio en el que construir una vida llena de amor y esperanza. No entiende por qué él se empeña en alejarla, porque se niega a ver la fuerza que tienen como pareja. Esla está dispuesta a enfrentarse a lo que sea, con tal de estar a su lado, pero se encuentra con un muro de acero que parece impenetrable. La escena de la despedida es un torbellino de emociones. Los vemos enfrentados, con los ojos llenos de lágrimas, con el corazón roto. Esla le suplica que se quede, le recuerda todos los momentos que han compartido, le jura que su amor es lo suficientemente fuerte para vencer cualquier adversidad. Pero Halil Ibrahim se mantiene firme, repitiéndole una y otra vez que es lo mejor para ella, que merece ser feliz, que merece una vida mejor. Es una batalla entre el corazón y la razón, entre el deseo y la responsabilidad. Halil Ibrahim se siente atrapado en un dilema moral, consciente de que cualquier decisión que tome tendrá consecuencias devastadoras. Las palabras que se dicen son como puñales que se clavan en el corazón. Cada frase, cada gesto, cada mirada transmite un dolor profundo, una desesperación palpable. Se siente la impotencia de Esla, la frustración de no poder cambiar el destino, la angustia de perder al hombre que ama. Y se siente también el sufrimiento de Halil Ibrahim, la carga de tener que renunciar a su felicidad por el bien de la persona que más quiere. Es un diálogo cargado de reproches silenciosos, de promesas incumplidas y de un amor que se desangra lentamente. Lo que hace esta despedida tan emotiva es la honestidad brutal con la que se expresa el dolor. No hay frases hechas, no hay clichés románticos. Solo hay dos personas que se aman profundamente, pero que se ven obligadas a separarse por circunstancias que escapan a su control. Es un reflejo crudo y realista de la complejidad de las relaciones humanas, donde el amor no siempre es suficiente para superar los obstáculos.
Y es precisamente esa sensación de fatalidad, de destino ineludible, lo que nos conmueve tanto. Todos hemos experimentado alguna vez una despedida dolorosa, una separación que nos ha dejado marcados para siempre. Y al ver a Halil Ibrahim y Esla enfrentarse a este momento, nos identificamos con su dolor, revivimos nuestras propias heridas. Nos recordamos a nosotros mismos aquellos amores que no pudieron ser, aquellas promesas que se rompieron, aquellos sueños que se desvanecieron. Pero más allá del dolor, también hay un rayo de esperanza en esta despedida. A pesar de la separación, a pesar de la distancia, el amor entre Halil Ibrahim y Esla sigue vivo. Se siente en cada mirada, en cada palabra, en cada gesto. Y es precisamente ese amor incondicional, esa conexión profunda, lo que nos hace creer que tal vez, solo tal vez, algún día volverán a estar juntos. Ese amor que ha resistido a las pruebas más difíciles, que ha superado los obstáculos más insalvables, que ha renacido de las cenizas una y otra vez. La forma en la que los actores interpretan esta escena es magistral. Logran transmitir a la perfección la complejidad de las emociones que están sintiendo sus personajes. Cada lágrima, cada suspiro, cada mirada cuenta una historia. Y es gracias a su talento que esta despedida se convierte en un momento inolvidable, en una escena que nos quedará grabada en la memoria para siempre. Su actuación es tan convincente que nos hace sentir como si estuviéramos presenciando un momento real, un instante íntimo y vulnerable entre dos personas que se aman. Pero la despedida no solo es emotiva por el dolor que expresa, sino también por las promesas que se hacen. Halil Ibrahim le promete a Esla que siempre la protegerá, que velará por su felicidad, aunque sea desde la distancia. Esla le promete que nunca lo olvidará, que siempre lo amará, que esperará su regreso. Son promesas que se pronuncian con la voz quebrada por el llanto, con la certeza de que no serán fáciles de cumplir, pero con la esperanza de que algún día puedan reencontrarse y reconstruir su historia de amor. Estas promesas son como un hilo de esperanza que nos une a la historia. Nos hacen creer que tal vez, a pesar de todo, el amor entre Halil Ibrahim y Esla tiene una oportunidad de sobrevivir. Nos dan la fuerza para seguir viendo la serie, para seguir creyendo en su amor, para seguir esperando su reencuentro. Son un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel. Y es que al final, de eso se trata el amor verdadero, de estar dispuesto a sacrificarlo todo por la felicidad de la persona que amas. Halil Ibrahim y Esla nos demuestran que el amor no es egoísta, que no se trata solo de estar juntos, sino de querer lo mejor para el otro, incluso si eso significa separarse. Es un amor que trasciende las barreras del tiempo y la distancia, que se alimenta de la esperanza y la fe, que se mantiene vivo en el recuerdo y la promesa de un futuro mejor. La escena de la despedida entre Halil Ibrahim y Esla es un claro ejemplo de cómo una telenovela turca puede llegar a tocar nuestras fibras más sensibles. Nos demuestra que el amor, el dolor, la esperanza y la desesperación son emociones universales que todos podemos comprender y sentir. Y es por eso que nos enganchamos tanto a estas historias, porque nos vemos reflejados en sus personajes, porque nos identificamos con sus problemas, porque nos emocionamos con sus alegrías y sus tristezas. Porque en el fondo todos buscamos el amor y la felicidad, y nos aferramos a la esperanza de que a pesar de las dificultades, algún día podremos encontrarlo. Así que, mis queridos amantes de las telenovelas, esta despedida no es un adiós definitivo. Es un hasta luego, una pausa en su historia de amor que nos deja con la esperanza de un futuro reencuentro. Y mientras tanto seguiremos aquí, analizando cada capítulo, comentando cada escena y sufriendo con cada giro inesperado que nos depare la trama. Estaremos atentos a cada señal, a cada detalle, que nos indique si Halil Ibrahim y Esla podrán superar sus obstáculos y volver a estar juntos. Porque al fin y al cabo de eso se trata la magia de las telenovelas, de hacernos soñar con un final feliz, de hacernos creer en el poder del amor y la esperanza. Y bien, ¿qué les ha parecido este análisis de la despedida entre Halil Ibrahim y Esla? Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo recordando este momento tan emotivo. Me he esforzado por capturar la esencia de esta escena, por transmitirles la intensidad de las emociones que se desbordan en cada diálogo, en cada mirada, en cada gesto. Para resumir, hemos visto cómo esta despedida es tan impactante por la combinación de factores, el contexto de la historia, la honestidad del dolor expresado, las actuaciones magistrales de los actores y las promesas que se hacen al final. Todo esto crea una escena que nos llega al corazón y nos deja pensando en el futuro de esta pareja. Una escena que nos recuerda la fragilidad del amor, la importancia de luchar por la felicidad y la necesidad de aferrarnos a la esperanza.
Quería agradecerles de todo corazón por estar aquí un día más, compartiendo conmigo su pasión por las telenovelas turcas. Sin ustedes, este canal no sería lo mismo. Así que gracias por su apoyo, por sus comentarios, por sus likes y por sus suscripciones. Su entusiasmo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes, a seguir explorando el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta despedida. ¿Les pareció tan emotiva como a mí? ¿Creen que Halil İbrahim tomó la decisión correcta al alejarse de Esla? ¿O creen que deberían haber luchado juntos por su amor? Déjenme sus comentarios aquí abajo y charlemos un rato. Me interesa mucho conocer sus puntos de vista, saber cómo han interpretado esta escena y qué expectativas tienen para el futuro de Halil İbrahim y Esla. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de las telenovelas turcas y por supuesto, de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Próximamente estaremos analizando los personajes secundarios de la serie, explorando las teorías conspirativas más descabelladas y realizando resúmenes semanales para que no se pierdan ningún detalle de la trama. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós.